exaltaremos, mi Dios, mi Rey, y alabaremos tu nombre eternamente y para siempre. Te adoramos, te bendecimos. Tú eres Rey, tú eres Señor. Tú vivo estás vivo en cada uno de nosotros y tú gobiernas por sobre todas las cosas. Te adoramos en esta tarde, te bendecimos en esta tarde, Señor. Recíbelo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Te pido que abras tu Biblia en el Salmo 128. Sigamos alabando el nombre de nuestro Señor. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Salmo 128, y te voy a pedir que leamos juntos los versículos 1 y 2. Dice su palabra: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Este salmo nos habla sobre esa persona que es muy feliz cuando ha obedecido la palabra de Dios. Esa persona permanece su corazón en regocijo, en gozo, porque ha obedecido a su ley. Y no es un temor como muchos de nosotros creemos que lo es, sino que es obediencia por amor. Es esa obediencia en la que estamos sujetos, y esa obediencia que nos trae bendición, nos trae regocijo, nos trae felicidad, esa felicidad que sobreabunda en nosotros. Entonces el Señor nos hace un llamado en esta tarde. Te hace un llamado a ti a que te decidas, a estar cerca de Él, a tomar tu cruz, a estar cerca de la cruz de Jesús y decidirte por Él, a obedecerlo, a amarlo, a seguir sus caminos. Así que te invito a que juntos cantemos esta canción, que estemos al borde de tus pies, Señor, cerca de ti.
más de lejos, Señor. Queremos estar cerca de ti, cerca de tu presencia, cerca de tu palabra, cerca de tu corazón, Señor. Toma cada una de nuestras vidas, Señor. Toma nuestro corazón, nuestras decisiones, nuestros anhelos. Son para ti, Señor. Que todo sea, Señor, para tu gloria. Que todo sea, Señor, para tu alabanza. Aquí estamos, Señor. Te rendimos nuestro corazón. Te rendimos aún, Señor, nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Que seamos, Señor, un sacrificio vivo en ti, Señor. Que seamos un altar de adoración. Un altar que te agrade, Señor. Tómanos, Señor. Mateo capítulo 26, versículo 41. Acompáñenme a ese famosísimo versículo
pronunciado por Jesús, palabras de Jesús a sus discípulos en el huerto de Getsemaní. Jesús les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta bendición que tenemos de conocerte. Gracias porque un día te dijimos que sí, comenzamos a seguirte y nuestra vida ha sido transformada para tener una mejor vida que la que antes teníamos, Señor. Y eso es gracias a tu misericordia y a tu gracia derramada sobre nuestras vidas. Hoy, una vez más, derrama tu amor a través de tu palabra y tu gracia sobre nosotros para que podamos ser protegidos a través de tu palabra de cualquier cosa, Señor, que quisiera sorprendernos, que podamos estar alertas para ser fieles a ti, Señor, fieles a tus mandamientos, fieles en cada una de las cosas que hacemos, Señor, en el día a día, en nuestros trabajos, en nuestras labores, con nuestras familias, etcétera. Señor, ayúdanos a no distraernos, a estar atentos, a no perder la pasión por ti y a cada día, Señor, buscarte con más empeño y con más amor. Gracias por este tiempo que nos das. Bendecimos esta oportunidad que tenemos de escudriñar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. He titulado esta palabra vencidos por el sueño. Vencidos por el sueño. ¿Te ha pasado alguna vez que te ha entrado un espíritu de sueño y con el que no puedes más? Siempre le echábamos un poco de carrilla a mi madre, porque cuando éramos niños y nos sentábamos en el televisor a ver una película en familia, ella invariablemente siempre se quedaba dormida. Probablemente serían 10 minutos, 15 minutos de la película, 20 a lo mejor cuando mucho, pero siempre se quedaba dormida y se perdía ese pedazo de la película. Cuando nos sentábamos en la sala para ver la película o algún programa o lo que fuera, nos codeábamos entre los hermanos para ver a qué hora caía, porque el sueño la vencía. Ahora que soy adulto y que soy papá, entiendo por qué la vencía el sueño. Antes no lo entendía. Tengo un hermano que también es bastante dormilón, mi hermano mayor o el hermano de en medio. Somos 3 hermanos. El hermano de en medio, Gabriel, también siempre él era vencido por el sueño desde niño. Desde muy niño el sueño le ganaba. Cuando salíamos de viaje a ministrar, a compartir la palabra, hacíamos viajes a veces muy largos. Durara lo que durara el viaje, podía durar 30 minutos, 1 hora o 10 horas. Él, desde que antes de que saliéramos de la ciudad, después del lonche, porque siempre era el lonche primero, él dormía y despertaba hasta la llegada, el destino final al que íbamos. En una ocasión, cuando yo era adolescente, mi hermano ya tenía edad para manejar en carretera. Hicimos un viaje de aquí a la ciudad de Nuevo Laredo y lamentablemente mi padre no estaba en ese momento en condiciones de viajar, mi hermana tampoco. Total que tuvimos que ir solamente mi mamá, mi hermano y yo. Yo no tenía licencia para conducir todavía, o no en carretera. Y entonces el viaje del nervio, porque mi hermano cuando agarraba el volante duraba unos 15 minutos y empezaba a parpadear lento y decía: oríllate, mamá, sigues tú. Y entonces mamá tomaba el volante y otros 10 minutos y a parpadear lento. Bueno, fue un viaje eterno para mí. Qué horrible es cuando el sueño es tan pesado y te vence. Una de las situaciones más incómodas que yo he vivido en mi vida fue en un congreso de jóvenes. Cuando tendría unos 14 años, yo creo, 13 o 14 años, fuimos a un congreso a la ciudad de Monterrey. Era un congreso de alabanza, varias iglesias se conjuntaban para estar ahí. Nos hospedaban en algunos hogares, pero te hospedaban con otros amigos que a veces no veías. O sea, eran noches de desvelo. Y luego estaba lleno de actividades en esos congresos. No sé por qué razón nos ponían actividades desde las 7 de la mañana. Uno tenía que estar listo y se acababan hasta las 12, 1 de la mañana. Un niño de 13 o 14 años o un jovencito, pues obviamente al segundo o tercer día sentía cansancio. El último día, recuerdo perfectamente, el día final del congreso, estaba el predicador, que no era un muy buen predicador, es decir, no era muy dinámico, era más lento, su voz era así callada y quieta, y además predicaba larguísimo. Me acuerdo, es uno de los momentos más chistosos de mi vida y de mayor vergüenza, porque estábamos en las bancas y estábamos oyendo al predicador y de pronto se me iba la voz del predicador. No era el micrófono, no era el audio, era que me estaba yendo.
De pronto volteo y veo a mi hermano recargado en la banca, casi roncando, y a mis otros amigos completamente dormidos. Y dije, no soy yo el que está mal, todos tenemos sueño. Fue una situación muy incómoda, muy chistosa hasta el día de hoy. Lo platico, pero generalmente cuando nos vence el sueño es por un cansancio extremo. A ver si me permite exponerlo así, porque creo que esto es crucial. Se conjuntan circunstancias y tragedia. El sueño te vence. Ahora, pensemos por un momento de todas las cosas que te pierdes cuando te vence el sueño. En mi caso, bueno, pues me perdí de un sermón que probablemente Dios quería hablarme, pero yo estaba demasiado cansado para escucharlo. En el caso del viaje, del que se duerme todo el viaje, pues se pierde de conocer las carreteras, ver los paisajes o convivir en el auto con la familia. El que se queda dormido en el cine, pues probablemente se pierde de un pedazo de la película, el más emotivo, qué sé yo. Pero siempre que nos dormimos, tenemos pérdidas que son irrecuperables. La Biblia habla de algunos que los venció el sueño. Voy a presentarle el ejemplo de Jesús. Cuando se durmió en la barca, lo venció el sueño, estaba la tormenta, y luego los discípulos fueron a despertarlo en la tormenta. O sea, lo venció el sueño, pero no quiero hablar de ese episodio. O puedo hablar donde se mencionó este pasaje de Mateo 26, que los discípulos Pedro, Jacobo y Juan estaban con Jesús. Jesús les dijo, pónganse a orar, y se fue más adelante a orar él solo, y cuando regresó los encontró dormidos, dice la escritura, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y cuando Jesús los despertó y les dice, no habéis podido velar conmigo, velad y orad, es ahí el versículo, para que no entréis en tentación. Aunque el espíritu a la verdad está dispuesto, la carne a veces es débil, así que velad y orad. Pero no quiero hablar de ese episodio, aunque hay una gran enseñanza de valor, que es a la que finalmente quiero llegar. Hoy quiero hablar de un personaje que lo venció el sueño. Y no se perdió un pedazo de una película, no se perdió el pedazo de un sermón, perdió la vida. Hechos capítulo número 20, por favor acompáñeme allá. Y Dios en su misericordia, para que ya se vaya relajando, lo resucitó. Pero es el episodio de Eutico. Qué bonito nombre, Eutico. Usted puede ponerle a uno de sus hijos Eutico y seguramente va a ser muy dormilón. Este es el caso de este personaje, Eutico, que fue vencido por el sueño. Otra vez, por favor, confirmo esto. Se conjuntaron circunstancias. Cansancio, no descansé bien, dormí la noche anterior muy poco, estuve muy activo durante el día, se conjuntó que había media luz, la cosa no estaba muy divertida y me quedé dormido. Cuando se conjuntan circunstancias y se genera una atmósfera cansada en el ambiente, es muy fácil que te vence el sueño. ¿Cuántos de nosotros en nuestra juventud, y con esto quiero cerrar para entrar ya a la palabra, nos juntábamos con los amigos dizque a ver películas y era clásico? O sea, durábamos platicando hasta las 12, 1 de la mañana cuando nos íbamos a quedar a dormir ahí, y luego poníamos la película. Bueno, nadie acababa la película porque la atmósfera de sueño, colchones, televisioncita, luces apagadas, el brillito de la tele, el cansancio. Muchas veces se conjuntan circunstancias y a veces nos quedamos dormidos en áreas mucho más importantes de nuestra vida, como pudiera ser el área espiritual, o como pudiera ser en algún punto, ponerlo así, mi lucha por vivir en santidad. Cuando se conjuntan circunstancias, en ocasiones parpadeo, duermo, me canso, se conjuntan cosas y entonces muchas veces me pierdo de grandes cosas que Dios quiere y tiene por hacer en mi vida. Y hoy quiero hablar del caso de este jovencito Eutico, que por la palabra en el griego que se usa para joven, algunos se han atrevido a calcular la edad. Algunos opinan que se trata de un jovencito de entre 7 años y 14 años, es decir, un niño puberto, o quizá a lo mejor un joven, pero no más joven, no era un joven adulto, sino es un joven despertando en la pubertad. Y quiero comentar este pasaje y quiero que usted y yo contemos las circunstancias que se conjuntaron en esta atmósfera cansada, lo cual lo venció el sueño
y se cayó del tercer piso por la ventana y murió. Pero ¿por qué se quedó dormido? Algunos dicen, leyendo el pasaje, estoy en Hechos capítulo 20 del 7 al 12, algunos dicen que porque Pablo predicaba un poco aburrido. No lo creo. En realidad, déjeme sumarle las circunstancias de esta atmósfera cansada. No es que Pablo predicara aburrido. En esta ocasión Pablo predicó muy largo. De hecho, hasta a Lucas, que es el que escribe, se le hizo largo. A Lucas lo dice 3 veces en el pasaje. Mire, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Y Lucas escribe, alargó el discurso. O sea, se le hizo largo. 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba, segunda vez, largamente. 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló, lo repite otra vez, largamente. O sea, tenemos un momento, voy a ir generando la atmósfera del cansancio. En primer lugar, tenemos una predicación muy larga, en donde había tiempo como para que la mente se fuera y no poder concentrarse en lo que Pablo estaba hablando. La segunda circunstancia es que Pablo se alargó hasta la medianoche, dice el versículo número 7. O sea, no estamos hablando de un culto matutino, no es en la tarde. Estamos hablando de una reunión en la noche, y se alargó tanto el sermón que Pablo seguía predicando a las 12 de la mañana. Sumo, versículo 7, tercer dato, es primer día de la semana. O sea, es un día como cualquiera, normal, relativamente hábil. Cuando llegamos al término de este primer día de la semana, estamos a las 12 de la noche, vaya ubicando las circunstancias. Pablo está predicando muy largo, versículo 8, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Nadie crea que estaba muy alumbrado como quirófano. Lámparas de aceite. ¿Usted ha prendido una lámpara de aceite? ¿Cómo es esa luz? ¿A poco es una luz brillante para despertar? ¿No le parece que es hasta una luz que nos invita al reposo? Y aunque había muchas, peor si había muchas. Cuando eran de aceite, esas lámparas despedían cierto olor a aceite, o había ciertas emisiones en el ambiente del mismo aceite, de tal manera que a veces los ojos ardían. En la mayoría de las lámparas de aceite de este tiempo, como en las actuales, se generaba humo. Están dentro de un aposento, hay muchas lámparas, hay mucho aceite en el ambiente. Son las 12 de la noche, Pablo está predicando bien largo, es el primer día de la semana. Está el lugar a media luz. Y luego, versículo 9, un joven llamado Eutico, un jovencito, un puberto. Los que tenemos o ya hemos pasado por esa etapa, usted sabe que esa etapa de la pubertad uno duerme mucho, porque está uno creciendo. Decían los abuelitos, estás creciendo, mijito, los huesos te están creciendo mientras duermes. Pero es una realidad que los jovencitos duermen mucho. Tengo una hija de 11 años y esta hija ahora últimamente quiere dormir más. En el día quiere estar despierta, pero en las noches quiere aprovechar. Y esto es normal. Mi hija de 11 años, cuando llega un momento en la noche, son las 10:30, como ella se acuesta regularmente 8:30 de la noche, casi todos los días. Cuando en algún momento se nos hace tarde por alguna visita o lo que sea, ella para las 10:30 ya está batallando o luchando contra el sueño. Bueno, es el caso de este jovencito, entre 7, 14 o 20 años quizá cuando mucho. Está a la media luz, muchas lámparas, aceite en el ambiente, hay humo que pica en los ojos. Pablo está predicando largamente. Y este muchachito dice ahí que estaba sentado en la ventana. Quiero que usted subraye muy bien esto, porque al final voy a hacer alusión a esto. Estaba sentado en la ventana. O sea, a todo lo que le he dicho, súmele el airecito de afuera. Otra vez, Pablo predicando largamente. Son las 12.
Es el primer día de la semana, hay muchas lámparas, está la media luz, el aceite en el ambiente, el humo pica los ojos. Un jovencito oyendo ahí a Pablo, está sentado en la ventana, le está briseando el aire, acariciando el rostro. Dice el versículo número 9 que estaba rendido de sueño. Y ahí quiero concluir con esta serie de circunstancias que se conjuntan muchas veces para que el sueño nos venza. Dice, rendido de un sueño profundo. Y luego Lucas insiste, por cuanto Pablo disertaba largamente, y por eso titulé así, por lo que sigue en el texto, dice, vencido del sueño. Vencido del sueño, ¿qué pasó? Y permítame hacerle esta enseñanza. ¿Qué pasa cuando nos vence el sueño en el área espiritual? Sucede lo mismo que en esta ocasión. Este jovencito está sentado en la ventana, lo vence el sueño, se queda dormido y se cae por la ventana de un tercer piso. Dice ahí, cayó del tercer piso abajo. Y dice la escritura que fue levantado muerto. Quien está escribiendo es Lucas. Lucas era un médico. Cuando estoy hablando de que el jovencito estaba muerto, lo está diciendo un médico que no solamente sabe tomar el pulso, sino sabe cuando un cuerpo ya no está vivo. No solo por el pulso, sino por el corazón y por algunas otras cosas. Es decir, cuando Eutico cae muerto de sueño, rendido de un sueño profundo, vencido del sueño, o sea, lo venció. Quizá Eutico estaba como yo en aquel congreso, batallando y parpadeando lento, y de pronto oía menos. A mí en esa ocasión traté de que no me venciera el sueño, me daba golpes, me agachaba un poco, pero Eutico lo venció el sueño y cayó por la ventana, por el tercer piso, y murió. Los versículos del 10 al 12 es el desenlace que le dije, que para que no se estresara, como quiera el Señor hizo un milagro maravilloso. Dice el versículo 10, 11 y 12, los leo para terminar la historia y luego regresarme a la enseñanza. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él al estilo del profeta Elías en 1 Reyes 17, ¿se acuerda? Y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido, o sea, cuando quedó resucitado, subieron otra vez, partieron el pan, comieron. Y Pablo, o sea, todavía no acababa de predicar, nomás se interrumpió tantito. Pablo habló, otra vez Lucas insiste, largamente hasta el amanecer. Y cuando amaneció, se fue finalmente de Troas. Y llevaron al joven vivo, o sea, resucitó, verso 12, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Sucedió un milagro. Es maravilloso ver que Eutico cayó por la ventana, lo venció el sueño. Pablo bajó, oraron por él, toda la iglesia que estaba congregado en aquel aposento, y el Señor hizo el milagro de resucitarlo. Gloria sea el Señor por este milagro. Pero no me quiero centrar en el milagro, me quiero centrar en la enseñanza de lo que nos puede pasar cuando nos vence el sueño. No voy a juzgar a Eutico, porque este no es un sermón para asumir detalles de la vida de Eutico. No, quiero mostrarle a usted lo que puede pasarnos si nos dejamos dominar por el sueño. Cuando se conjuntan circunstancias, predicación larga, media luz, medianoche, primer día de la semana, estoy cansado, aceite en el ambiente, humo, me pican los ojos, parece que me voy, hasta que me voy. Se conjuntan circunstancias en ocasiones en nuestra vida que nos quieren adormecer desde el punto de vista espiritual. En ocasiones el enemigo pone ciertas cosas a nuestro alrededor que nos hacen comenzar a caer en un sueño espiritual. Dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, y lo que sucede cuando caemos en un sueño y nos vence el sueño es que puede producirnos la caída y hasta la muerte. No voy a juzgar a Eutico, pero sí quiero decir esto de este pasaje. Quiero decirle que cuando se conjuntan circunstancias, por favor usted diga desde casa, dígale al de al lado, cuando se conjuntan circunstancias para hacerte caer, por favor, escúcheme, no te sientes en la ventana. Se puede reír en casa. Cuando se conjuntan circunstancias, no te sientes en la ventana. Así si te quedas dormido, pues ahí te quedas dormido. Lo más que pasa es que alguien se ría de ti. Tengo un amigo de muchos años, desde muy chiquitos,
que estaba dirigiendo una reunión de oración y él estaba tan cansado porque lo teníamos tan desvelado. Yo soy culpable. Se fue a vivir un tiempo a la casa y ahí era un desastre de horarios. En mi casa, mis hermanos y yo éramos un poco desordenados en cuanto a los desvelos, y él era más chico que nosotros y estaba rendido de sueño. Y un día estaba dirigiendo una reunión de oración y repartió 2 o 3 oraciones y se quedó dormido. Cuando terminaron de hacerse las oraciones, pues todos estábamos esperando, pero estaba perdido. Hasta que ya uno de los que estaban enseguida tomó la hojita del programa y dijo: bueno, vamos a seguir, es que está cansado. Bueno, fue una situación muy chistosa. Después repartió las oraciones y luego despertó y creyó que había ido. Entonces volvió a repartir las mismas oraciones que ya había repartido el otro, porque estaba bien dormido, con los ojos rojos. Ya sabe, como a usted le ha pasado, que quiere hacerse el que no se durmió, pero sí se durmió. Cuando nos dan y se conjuntan circunstancias en nuestra vida, no se siente usted en la ventana, o sea, no se ponga de pechito. De pronto quizá alguna cosa u otra, media luz, medianoche, cansancio, esto o aquello, y en ocasiones nos va a hacer que sintamos sueño, ganas de dejar de orar o de dejar de estar atentos a nuestra vida espiritual. Pero por favor, no se siente en la ventana. Mejor trate de evitar cuando usted sienta que esas circunstancias se están conjuntando para provocarle sueño espiritual, para que usted deje de buscar a Dios, que se están conjuntando circunstancias para que usted le entre flojera por el servicio cristiano, o que usted sienta un poquito de tranquilidad o relajación en cuanto a cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por favor, despierte. No siga ni se acomode en la ventana, porque lo que sigue es que el sueño lo va a vencer, se va a caer y se va a morir. Mejor trate de no sentarse en la ventana. Espero me esté entendiendo. Salga de esas circunstancias. Váyase al baño. Creo que la mayoría hemos hecho esto. Váyase al baño, échese agua. Si es tiempo de estar despierto, échese agua, despierte. Porque es la única manera en que podemos mantener nuestras vidas victoriosas, con la ayuda de Dios, pero también nosotros poniendo nuestra parte y no permitiendo que el sueño espiritual nos venza a usted o a mí. Cuando se conjunten circunstancias que quieran adormecerte, reacciona, ponte de pie, vuelve a hacer las cosas que hacías al principio, despabilate, sirve a Dios, busca a Dios, búscalo en oración, lee más su palabra. Mejor puedes escuchar el consejo que Jesucristo nos dejó. Cuando sentimos sueño y es tiempo de orar, debemos escuchar sonoramente las palabras que Jesús les dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Después de todas estas semanas de no poder congregarnos como siempre con regularidad, después de todas estas semanas que algunos han dejado de ejercer su ministerio, al menos dentro de la iglesia, no es tiempo para ponernos en la ventana, es tiempo para reaccionar. Y si algún sueño espiritual te está provocando, entonces poder reaccionar, doblar nuestras rodillas, velar y orar para que no entremos en tentación. Porque aunque el espíritu a la verdad está dispuesto, la realidad es que somos humanos y la carne en ocasiones es débil y somos vencidos. Por eso he querido tomar esta historia de Eutico en esta ocasión. Un jovencito que se quedó dormido, vencido por el sueño. No lo juzgue, no va a decir qué bárbaro, Tico. No lo juzgue. El ambiente, la media luz, Pablo predicando muy largo, la medianoche, el jovencito, aceite en el ambiente, humo, la ventana, el airecito, pues se quedó dormido. Pero cuando usted vea 1 o 2 o 3 circunstancias que se conjuntan, si usted ya vio la media luz, medianoche, la predicación larga, espero me esté entendiendo, párese, levántese, despabilese, despéjese, para que no sea vencido por el sueño y entonces pueda usted mantener su vida delante de Dios en victoria. Jesucristo fue muy claro, y con esto quiero terminar. Debemos aprender a velar y a orar para que no entremos en tentación. Si en ocasiones hay cosas que están ganándote terreno en tu vida espiritual y estás a punto de quedarte dormido espiritualmente hablando, este es el tiempo, este es el día, esta es la palabra precisa para que despiertes,
para que te eches el agua del Espíritu sobre los ojos, rompas con ese ambiente de sueño que te pueda estar rodeando, amistades a media luz, cansancio por lo que estamos viviendo o las circunstancias que sean, y puedas entonces acudir a Dios y decirle: Señor, no quiero quedarme dormido, mucho menos desde la ventana. Ayúdame para que este ambiente, esta atmósfera de sueño espiritual sea rota en el nombre de Jesús. Y sabes, el Señor lo va a hacer. Va a prenderte unas luces como de quirófano para que te despiertes. Va a echarte un cubetazo con agua, de agua espiritual, para que entonces tu alma vuelva a respirar y vuelvas a ser lo que Dios siempre ha querido que seas: un cristiano victorioso que no se queda dormido en los momentos en que es necesario orar. Dicho está de paso, y con esto termino, siempre es necesario orar. Por lo tanto, siempre es necesario estar despierto. Por lo tanto, si hay alguna cosa o circunstancia que se esté conjuntando para provocarte desgano espiritual, desánimo espiritual, sueño espiritual, en esta ocasión, en esta misma hora y en este mismo día, puedas romper con esas circunstancias y puedas clamar a quien te puede ayudar. Ese es el Señor Jesús, que a través de su Espíritu Santo llegará a tu alma y refrescará una vez más tu relación con Dios. No seas vencido por el sueño, porque el que se vence por el sueño se pierde de cosas. No te pierdas de las cosas que Dios ha preparado por quedarte dormido. Despierta y haz que el Señor cumpla sus propósitos en tu vida. Oremos, cierra tus ojos. Señor, a través de este ejemplo sencillo, de este episodio del libro de los Hechos, cuando Pablo predicó largamente, estaba esta circunstancia, Señor. Eutico, tuviera la edad que tuviera, fue vencido por el sueño, estaba en el lugar incorrecto, cayó, murió. Tú hiciste un milagro, Señor, de resurrección en este muchacho. Y ahora, Señor, te quiero pedir que tú hagas este mismo milagro en cada uno de nosotros, Señor, si nos hemos adormecido en cuanto a nuestra vida devocional y a nuestra relación personal contigo, Señor. Enséñanos, ayúdanos a poder despertar, a poder vivir alertas, velando, para que no nos pase, Señor, lo que a este muchacho le pasó, que no nos vence el sueño, que podamos estar con un oído atento para escucharte, con un ojo abierto para escudriñar tu palabra, con una mente clara para escuchar tu voz y entender lo que quieres decirnos, Señor, y entonces podamos permanecer alertas. Señor, si a alguien se le están conjuntando circunstancias para tenerlo en un sueño espiritual, por favor, Señor, quítalo de la ventana en primer lugar, y en segundo lugar despiértalo, despéjalo o resucítalo, Señor, según sea el caso, para que podamos continuar viviendo la vida que tú quieres que vivamos. No queremos ser de tus discípulos que se quedan dormidos, Señor, como fueron Pedro, Jacobo y Juan en el Getsemaní, o como fue este muchacho Eutico que quería oír la palabra pero se quedó dormido. Señor, ayúdanos a ser cristianos despiertos, que velemos y oremos para que estemos alertas a las tentaciones que vienen, podamos enfrentarlas, vencerlas en tu nombre, Señor, bien despiertos, tomados de tu mano y con una vida de oración y de devoción a ti, Señor, como tú mereces que la tengamos. Te pido, Señor, que despiertes a tu pueblo. Si tu pueblo se ha caído en un sueño en estas semanas, Señor, perdónanos, despierta a tu pueblo para que seamos un pueblo alerta, que vivamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria en nuestra relación contigo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Que no lo venza el sueño. Cuando quiera usted caer, acuérdese de Eutico y viva despierto, alerta, para ser fiel al Señor. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga.